El escritor alemán Hans Theodor Storm, 1817 a 1888, conocido como uno de los principales exponentes del realismo alemán, nos regala en El silencio de los corazones una muestra magistral de su sensibilidad literaria. Nacido en la pequeña ciudad de Husum, Storm destacó por su capacidad para retratar con profundidad las emociones humanas y los paisajes de su tierra natal. En este relato, el lector se sumergirá en una historia que explora los matices del amor, la nostalgia y el paso del tiempo, invitándolo a descubrir los silencios que habitan en los corazones de sus personajes. El silencio de los corazones. En una tarde de finales de otoño, un anciano bien vestido caminaba lentamente calle abajo. Parecía regresar a casa de un paseo, ya que sus zapatos con hebillas, que pertenecían a una moda pasada, estaban llenos de polvo. Llevaba el largo bastón con un pomo de oro bajo el brazo. Con sus ojos oscuros en los que parecía haberse refugiado toda una juventud perdida y que contrastaban peculiarmente con su cabello completamente blanco, miraba tranquilamente a su alrededor, alternando la vista entre los alrededores y la ciudad que se extendía, envuelta en la bruma de la tarde frente a él. Parecía casi un extraño, ya que pocos de los transeúntes lo saludaban, aunque muchos se veían obligados involuntariamente a mirarle a esos ojos serios. Finalmente, se detuvo ante una casa de altos hastiales, echó un último vistazo a la ciudad y luego entró en el vestíbulo. Al sonar la campana de la puerta, en la sala interior, desde una ventanilla que daba al vestíbulo, se corrió la cortina verde y el rostro de una anciana se dejó ver detrás de ella. El hombre le hizo una seña con su bastón. «Aún no enciendas las luces», dijo él con un acento un poco sureño, y el ama de llaves dejó caer nuevamente la cortina. El anciano cruzó entonces el amplio vestíbulo de la casa, atravesó una pequeña sala donde grandes armarios de roble con jarrones de porcelana se alineaban en las paredes. Por la puerta opuesta entró en un pequeño pasillo, desde donde una estrecha escalera conducía a las habitaciones superiores de la parte trasera de la casa. Subió lentamente, abrió una puerta en la parte superior y luego entró en una habitación de tamaño moderado. Aquí todo lucía hogareño y bien ordenado. Una de las paredes estaba casi cubierta de estanterías y librerías. En las otras colgaban cuadros de personas y paisajes. Frente a una mesa con mantel verde, sobre la que yacían esparcidos algunos libros abiertos, se encontraba un pesado sillón con cojín de terciopelo rojo. Después de dejar el sombrero y el bastón en la esquina, se sentó en el sillón y pareció descansar de su paseo con las manos entrelazadas. Mientras estaba allí sentado, fue oscureciendo gradualmente. Finalmente, un rayo de luna atravesó los cristales de la ventana e iluminó las pinturas en la pared, y a medida que la luz avanzaba lentamente, los ojos del hombre la seguían involuntariamente. Entonces se detuvo ante un pequeño cuadro en un marco sencillo negro. «Elizabeth», dijo el anciano suavemente, y al pronunciar esa palabra el tiempo se transformó. Estaba en su juventud. Parte 2. Los niños. Pronto se le acercó la figura graciosa de una niña pequeña. Se llamaba Elizabeth y debía tener unos 5 años. Él era el doble de edad. Llevaba al cuello un pañuelito de seda roja. Esto hacía juego con sus ojos marrones. «Reinhard», gritó ella, «tenemos tiempo libre. No hay escuela en todo el día, ni mañana tampoco». Reinhard colocó el ábaco, que ya tenía bajo el brazo, rápidamente detrás de la puerta de entrada, y luego ambos niños corrieron por la casa hasta el jardín y salieron a la pradera a través de la puerta del jardín. Las inesperadas vacaciones llegaron en el momento perfecto. Reinhard había construido allí, con la ayuda de Elizabeth, una casa de bloques de césped. Allí querían pasar las tardes de verano, pero aún faltaba el banco. Ahora se puso de inmediato a trabajar. Clavos, martillo y las tablas necesarias ya estaban preparados. Mientras tanto, Elizabeth caminaba a lo largo del muro y recogía las semillas en forma de anillo de la malva silvestre en su delantal. Con eso quería hacerse collares y gargantillas. Cuando Reinhard finalmente, a pesar de algunos clavos torcidos, logró construir su banco y salió de nuevo al sol, ella ya estaba lejos en el otro extremo de la pradera. «Elizabeth», gritó él, «Elizabeth». Y ella vino corriendo con sus rizos volando. «Ven», dijo él, «ahora nuestra casa está lista. Estás muy acalorada. Ven adentro, vamos a sentarnos en el banco nuevo. Te contaré algo». Luego ambos entraron y se sentaron. Elizabeth sacó sus anillitos del delantal y los ensartó en largos hilos de cuerda. Reinhard comenzó a contar. «Érase una vez 3 hilanderas que pasaban el día entero trabajando en su rueca». «Ah», dijo Elizabeth, «me lo sé de memoria. No debes contar siempre el mismo cuento».
Entonces Reinhardt tuvo que dejar de lado la historia de las tres hilanderas y en su lugar contó la historia del hombre pobre que fue arrojado a la fosa de los leones. Era de noche, dijo él, ¿sabes? Muy oscura, y los leones dormían. A veces, sin embargo, bostezaban en su sueño y sacaban sus lenguas rojas. Entonces el hombre temblaba y pensaba que venía la mañana. De repente, una luz brillante apareció a su alrededor, y cuando levantó la vista, un ángel estaba ante él. Le hizo un gesto con la mano y luego desapareció en las rocas. Elizabeth había escuchado con atención. ¿Un ángel?, dijo ella. ¿Tenía alas? Es solo una historia, respondió Reinhardt. No existen los ángeles. Oh, qué horror, Reinhardt, dijo ella, mirándolo fijamente al rostro. Pero cuando él la miró con severidad, ella le preguntó dudosa, ¿por qué lo dicen siempre entonces? ¿Mamá y tía y también en la escuela? No lo sé, respondió él. Pero tú, dijo Elizabeth, ¿tampoco existen los leones? ¿Leones? ¿Existen leones? En India allí los atan a los carruajes y pasean con ellos por el desierto. Cuando sea grande quiero ir allí. Es mucho más hermoso que aquí en Alemania. Allí no hay invierno. Tú también debes venir conmigo. ¿Quieres? Sí, dijo Elizabeth, pero mamá también debe venir, y tu mamá también. No, dijo Reinhardt. Ellas serán demasiado viejas entonces, no podrán venir. Pero yo no puedo ir sola. Podrás, serás realmente mi esposa, y entonces nadie más tendrá que decirte qué hacer. Pero mi mamá llorará. Volveremos, dijo Reinhardt impetuosamente. Dilo directamente, ¿quieres viajar conmigo? Si no, me iré solo y no regresaré nunca más. La pequeña estaba a punto de llorar. No pongas esos ojos tan enojados, dijo ella. Quiero ir a India contigo. Reinhardt la tomó con alegría desenfrenada de ambas manos y la llevó afuera al prado. A India, cantaba él mientras giraban en círculos, hasta que el pañuelito rojo de su cuello salió volando. Luego, de repente, la dejó ir y dijo seriamente, «No se podrá hacer, no tienes valor». «Elizabeth, Reinhardt», se oyó ahora desde la puerta del jardín. «Aquí, aquí», respondieron los niños y corrieron de regreso a casa de la mano. Parte 3. En el bosque. Así vivían los niños juntos. Ella le parecía demasiado callada a veces. A él le parecía demasiado vehemente a veces, pero no por eso se apartaban uno del otro. Compartían casi todas las horas de recreo en invierno en los limitados cuartos de sus madres y en verano en el bosque y el campo. Cuando una vez Elizabeth fue regañada por el maestro en presencia de Reinhardt, él golpeó su pizarra en la mesa con enojo para atraer la atención del maestro hacia él. No se dio cuenta, pero Reinhardt perdió todo interés en las lecciones de geografía y en su lugar escribió un largo poema. En él se comparaba a sí mismo con un águila, al maestro de escuela con una corneja gris, y Elizabeth era la paloma blanca. El águila prometía vengarse de la corneja gris tan pronto como sus alas hubieran crecido. Al joven poeta se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentía muy sublime. Al llegar a casa consiguió un pequeño cuaderno de pergamino con muchas hojas blancas y en las primeras páginas escribió con esmerada mano su primer poema. Poco después fue a otra escuela. Allí hizo nuevas amistades con chicos de su edad, pero su relación con Elizabeth no se vio afectada por ello. De los cuentos que antes le había contado repetidamente, ahora empezó a escribir aquellos que más le habían gustado. A menudo le surgía el deseo de incluir algo de sus propios pensamientos, pero no sabía por qué, nunca lograba hacerlo. Así que los escribió tal y como los había escuchado. Luego le daba las hojas a Elizabeth, quien las guardaba cuidadosamente en un cajón de su cofre, y le producía una grata satisfacción escucharla leer esos cuentos por las noches, en su presencia, sacados de los tomos que él mismo había escrito. Han pasado 7 años. Reinhardt debía dejar la ciudad para continuar su formación, y Elizabeth no podía aceptar la idea de pasar un tiempo sin él. Por eso se alegró cuando, un día, él le dijo que seguiría escribiéndole cuentos y los enviaría junto con las cartas a su madre. Ella debía responderle contándole si le habían gustado. Se acercaba la partida, pero antes de eso Reinhardt añadía algún que otro verso al cuaderno de pergamino. Esto era un secreto para Elizabeth, aunque ella era la inspiración de todo el libro y de la mayoría de las canciones que con el tiempo habían llenado casi la mitad de las páginas en blanco. Era junio. Reinhardt debía viajar al día siguiente. Querían celebrar juntos un día festivo por última vez. Para ello, organizaron una excursión a una de las zonas boscosas cercanas con una compañía más grande.
El camino, que duraba horas hasta el borde del bosque, lo recorrieron en carruaje. Luego bajaron las cestas de provisiones y continuaron a pie. Primero tuvieron que atravesar un bosque de pinos. Estaba fresco y sombrío, y el suelo estaba cubierto de finas agujas por todas partes. Después de una caminata de media hora, salieron de la oscuridad de los pinos a un bosque de hayas frescas. Aquí todo era claro y verde. Ocasionalmente un rayo de sol atravesaba las ramas llenas de hojas. Una ardilla saltaba sobre sus cabezas de rama en rama. En un lugar donde las hayas centenarias unían sus copas formando una bóveda transparente, la compañía hizo una pausa. La madre de Elizabeth abrió una de las cestas. Un anciano se autoproclamó maestro de provisiones. «Todos a mi alrededor, jóvenes pájaros», exclamó. «Presten atención a lo que tengo que decirles. Para el desayuno, cada uno de ustedes recibirá 2 panecillos. La mantequilla se quedó en casa. Cada uno debe buscar su propia guarnición. Hay suficientes fresas en el bosque para quien sepa encontrarlas. Quien sea torpe tendrá que comer su pan seco. Así sucede en todas partes de la vida. ¿Han comprendido claramente las instrucciones?» «Sí, claro», gritaron los jóvenes. «Sí, vean», dijo el anciano, «pero aún no he terminado. Nosotros, los mayores, ya hemos vagado bastante en la vida. Por eso nos quedamos ahora en casa, aquí bajo estos anchos árboles. Pelamos las papas, hacemos fuego, preparamos la mesa, y cuando el reloj marque las 12, también se deben cocer los huevos. Por eso nos deben la mitad de sus fresas, para que también podamos servir un postre. Y ahora vayan hacia el este y el oeste y sean honestos». Los jóvenes hicieron varias muecas traviesas. «¡Alto!», exclamó el anciano una vez más. «No necesito decirles que quien no encuentre fresas no tiene que entregarlas, pero graben esto bien en sus finas orejas. De nosotros los mayores no recibirá nada. Ahora tienen suficientes buenas enseñanzas para este día. Si además tienen fresas, podrán sobrellevar la vida por hoy». Los jóvenes estuvieron de acuerdo y comenzaron a emprender el camino en parejas. «Ven, Elizabeth», dijo Reinhardt. «Sé dónde hay un campo de fresas. No tendrás que comer pan seco». Elizabeth ató las cintas verdes de su sombrero de paja y lo colgó del brazo. «Ven», dijo. «La cesta está lista». Luego se adentraron en el bosque, más y más profundo a través de las sombras húmedas de los árboles, donde todo estaba en silencio, salvo los gritos invisibles de los halcones en el aire sobre ellos. Luego a través de la densa maleza, tan espesa que Reinhardt tenía que ir delante para abrir un sendero, doblando una rama aquí, apartando una enredadera allí. Pronto, sin embargo, escuchó a Elizabeth llamarlo por su nombre detrás de él. Se dio la vuelta. «Reinhardt», gritó ella. «Espera, Reinhardt, espera». No podía verla. Finalmente la vio luchando con los arbustos a cierta distancia. Su cabecita apenas alcanzaba a flotar sobre las puntas de los helechos. Entonces regresó y la guió a través del enredo de hierbas y arbustos hasta un lugar despejado, donde mariposas azules revoloteaban entre las solitarias flores del bosque. Reinhardt le apartó el cabello húmedo de la carita acalorada. Luego quiso ponerle el sombrero de paja, pero ella no quería. Él insistió, y finalmente ella accedió. «¿Y dónde están tus fresas?», preguntó ella finalmente, deteniéndose y tomando una profunda respiración. «Por aquí estaban», dijo él, «pero los sapos nos ganaron, o las martas, o tal vez los elfos». «Sí», dijo Elizabeth. «Las hojas todavía están ahí, pero no hables de elfos aquí. Vamos, no estoy nada cansada. Sigamos buscando». Delante de ellos había un pequeño arroyo, y más allá, el bosque nuevamente. Reinhardt levantó a Elizabeth en sus brazos y la llevó al otro lado. Al poco tiempo salieron del frescor del follaje a un amplio claro iluminado por el sol. «Aquí debe haber fresas», dijo la niña. «Huele tan dulce». Buscaron por el espacio soleado, pero no encontraron ninguna. «No», dijo Reinhardt, «es solo el aroma del brezo». Por todas partes se entremezclaban arbustos de frambuesas y de espino. Un fuerte olor a brezos, que alternaba con la hierba corta que cubría las partes despejadas del suelo, llenaba el aire. «Aquí está solitario», dijo Elizabeth. «¿Dónde estarán los demás?» Reinhardt no había pensado en el camino de regreso. «Espera, ¿de dónde viene el viento?», dijo, levantando la mano. Pero no había viento. «Silencio», dijo Elizabeth. «Me parece que los escuché hablar. Llama tú hacia allí». Reinhardt llamó con las manos en forma de cuenco. «Vengan por aquí». «Por aquí», fue la respuesta.
Han respondido, dijo Elizabeth y aplaudió. No, no había nadie, solo fue el eco. Elizabeth tomó la mano de Reinhardt. Tengo miedo, dijo ella. No, dijo Reinhardt. No debes tener miedo. Aquí es hermoso. Siéntate allí a la sombra entre las hierbas. Descansaremos un rato. Encontraremos a los demás. Elizabeth se sentó bajo una haya colgante y escuchó atentamente en todas direcciones. Reinhardt se sentó a unos pasos en un tocón de árbol y la miró en silencio. El sol estaba justo encima de ellos. Era un calor abrasador al mediodía. Pequeñas moscas doradas y azul acero suspendidas en el aire, alrededor de ellos un sutil zumbido y aleteo, y a veces se oía en lo profundo del bosque el golpeteo de los pájaros carpinteros y el chirrido de otros pájaros del bosque. Escucha, dijo Elizabeth. Está sonando una campana. ¿Dónde? Preguntó Reinhardt. Detrás de nosotros. ¿Lo escuchas? Es mediodía. Entonces la ciudad está detrás de nosotros, y si seguimos en esa dirección, debemos encontrarnos con los demás. Así emprendieron el camino de regreso. Habían renunciado a buscar fresas, ya que Elizabeth estaba cansada. Finalmente, el sonido de risas entre los árboles llegó a sus oídos. Luego vieron también una tela blanca reluciendo en el suelo. Era la mesa, y sobre ella estaban las fresas en abundancia. El anciano tenía una servilleta en el ojal y estaba sosteniendo a los chicos con su moralizador discurso mientras cortaba un asado. Ahí vienen los rezagados, gritaron los chicos cuando vieron a Reinhardt y Elizabeth acercándose entre los árboles. Aquí, indicó el anciano. Vacíen los pañuelos, pongan los sombreros al revés. Ahora, muestren lo que han encontrado. Hambre y sed, dijo Reinhardt. Si eso es todo, respondió el anciano y les mostró el plato lleno. Tendrán que aguantarse. Ya conocen el trato. Aquí no se alimenta a los holgazanes. Finalmente se dejó convencer y entonces comenzaron a comer. Mientras tanto, un zorzal cantaba desde los arbustos de enebro. Así transcurrió el día. Reinhardt había encontrado algo. Aunque no eran fresas, también había crecido en el bosque. Cuando regresó a casa, escribió en su antiguo libro de pergamino. Aquí en la vertiente de la colina, el viento se ha quedado completamente en silencio. Las ramas cuelgan bajas, y debajo de ellas está sentada la niña. Está sentada entre el tomillo, está rodeada de puro aroma. Las moscas azules zumban y destellan en el aire. El bosque está tan silencioso, ella mira hacia adentro con tanto entendimiento. Sobre sus cabellos castaños fluye la luz del sol. El cuco ríe a lo lejos, me pasa por la mente. Ella tiene los ojos dorados de la reina del bosque. Así que ella no solo era su protegida, también representaba para él todo lo hermoso y maravilloso de su vida que emergía. Parte 4. Entonces el niño estaba en el camino. Se acercaba la Nochebuena. Era aún de tarde cuando Reinhardt, junto a otros estudiantes, estaba sentado en el viejo salón de roble del Rathskeller. Las lámparas en las paredes estaban encendidas, pues aquí abajo ya había oscuridad, pero los clientes estaban escasamente reunidos, y los meseros se apoyaban ociosos en los pilares de las paredes. En un rincón de la bóveda estaban sentados un violinista y una joven con cítara de rasgos finos, casi gitanos. Tenían sus instrumentos en el regazo y parecían mirar sin interés hacia el vacío. En la mesa de los estudiantes estalló un corcho de champán. «Bebe, amada bohemia», exclamó un joven de aspecto aristocrático, extendiendo un vaso lleno hacia la chica. «No quiero», dijo ella sin cambiar de postura. «Entonces canta», exclamó el joven, lanzándole una moneda de plata en el regazo. La joven se peinó lentamente los dedos por el cabello negro mientras el violinista le susurraba al oído, pero ella sacudió la cabeza y apoyó la barbilla sobre su cítara. «Para ese no cantaré», dijo. Reinhardt se levantó de un salto con el vaso en la mano y se plantó frente a ella. «¿Qué quieres?», preguntó ella desafiante. «Ver tus ojos». «¿Qué te importan mis ojos?». Reinhardt la miró chispeante desde arriba. «Bien sé que son engañosos». Ella apoyó su mejilla en la palma de la mano y lo miró curiosa. Reinhardt llevó su vaso a los labios. «A tus hermosos ojos pecadores», dijo y bebió. Ella rió y giró la cabeza. «Dame», dijo, y clavando sus ojos oscuros en los suyos, bebió lentamente el resto. Luego tocó un acorde y cantó con voz profunda y apasionada. «Hoy día, solo hoy, soy tan hermosa mañana. Oh mañana todo deberá perecer. Solo esta hora aún eres mío.
Morir, oh morir debo sola. Mientras el violinista comenzaba el final en un tempo rápido, un recién llegado se unió al grupo. Vine a buscarte, Reinhardt, dijo él. Ya te habías ido, pero el niño Dios te había visitado. El niño Dios, dijo Reinhardt, ya no viene a mí. ¡Qué tontería! Toda tu habitación olía a árbol de Navidad y a bizcochos. Reinhardt dejó el vaso y buscó su sombrero. ¿Qué quieres?, preguntó la chica. Volveré. Ella frunció el ceño. Quédate, dijo suavemente y lo miró de reojo. Reinhardt vaciló. No puedo, dijo. Ella le dio una patada juguetona con la punta del pie. Vete, dijo. No sirves para nada. Todos ustedes no sirven para nada. Y mientras ella se alejaba, Reinhardt subió lentamente las escaleras del sótano. Afuera en la calle estaba oscureciendo profundamente. Sentía el aire fresco del invierno en su frente caliente. Aquí y allá, la luz brillante de un árbol de Navidad ardiente se derramaba por las ventanas y de vez en cuando se oía el sonido de pequeños silbatos y tambores de hojalata desde adentro. Y entre todo eso, las voces jubilosas de los niños. Multitudes de niños mendigos iban de casa en casa o se subían a las barandillas de las escaleras, tratando de echar un vistazo a la magnificencia prohibida a través de las ventanas. A veces se abría una puerta de repente y voces airadas ahuyentaban a una multitud de esos pequeños visitantes desde la casa iluminada hacia el oscuro callejón. En otros lugares, en el vestíbulo de una casa, se cantaba un viejo villancico de Navidad. Entre ellos había voces claras de chicas. Reinhardt no los escuchaba. Pasaba rápidamente por todo, de una calle a otra. Cuando llegó a su apartamento ya casi había oscurecido por completo. Subió tropezando las escaleras y entró en su cuarto. Un dulce aroma lo envolvió, lo acogió, olía como la sala de Navidad en la casa de su madre. Con mano temblorosa encendió su lámpara. Allí, sobre la mesa, yacía un gran paquete, y al abrirlo cayeron los bien conocidos pasteles marrones de fiesta. En algunos estaban las iniciales de su nombre espolvoreadas con azúcar. Nadie más que Elizabeth pudo haberlo hecho. Luego apareció un paquete con ropa fina bordada, pañuelos y puños, y finalmente cartas de su madre y Elizabeth. Reinhardt abrió primero la última. Elizabeth escribía: Las lindas letras de azúcar pueden decirte quién ayudó con los pasteles. La misma persona ha bordado los puños para ti. Aquí, en Navidad, todo se pondrá muy tranquilo. Mi madre siempre guarda su rueca en la esquina a eso de las 9:30. Este invierno todo es tan solitario sin ti. El domingo pasado murió el pinzón que me regalaste. Lloré mucho, pero siempre lo había cuidado bien. Cantaba siempre en las tardes cuando el sol brillaba sobre su jaula. ¿Sabes? Mamá solía colgar un trapo sobre él para que guardara silencio cuando cantaba con todas sus fuerzas. Ahora está aún más silencioso en la habitación, solo que tu viejo amigo Eric nos visita a veces. Dijiste una vez que se parece a su abrigo marrón. Siempre pienso en eso cuando entra por la puerta, y es muy gracioso. Pero no se lo digas a mamá, podría enojarse. Adivina lo que le regalaré a tu madre para Navidad. ¿No lo adivinas? A mí misma. Eric me está dibujando con tiza negra. Tuve que posar para él 3 veces, cada vez durante 1 hora entera. Me desagradaba mucho que aquel extraño aprendiera de memoria mi rostro. Yo tampoco quería posar, pero mamá me insistió. Dijo que le daría una inmensa alegría a la buena señora Werner. Sin embargo, no has cumplido tu promesa, Reinhardt. No has enviado ningún cuento. A menudo me quejé a tu madre. Ella siempre dice que ahora tienes más cosas que hacer que esas niñerías. Pero yo no lo creo. Debe haber algo más. Ahora Reinhardt también leyó la carta de su madre, y cuando hubo leído ambas cartas, las dobló lenta y cuidadosamente para guardarlas. Entonces lo invadió una irresistible añoranza por su hogar. Caminó por su habitación de un lado a otro durante un rato, murmurando para sí mismo en voz baja y luego en un murmullo apenas comprensible. Estaba casi perdido y no sabía volver, pero el niño estaba en el camino y le indicó el camino a casa. Después se acercó a su escritorio, sacó algo de dinero y salió de nuevo a la calle. Para entonces todo había quedado más tranquilo. Los árboles de Navidad habían dejado de arder. Las procesiones de niños se habían disuelto. El viento barría las calles solitarias. Los ancianos y los jóvenes se reunían en sus casas con sus familias. La segunda parte de la Nochebuena había comenzado. Cuando Reinhardt llegó cerca del Rathskeller, escuchó salir un rasgueo de violines y el canto de la chica de la cítara.
En ese momento se oyó el tintineo de la puerta del sótano al abrirse, y una figura oscura subió tambaleándose por la ancha escalera mal iluminada. Reinhardt se desplazó a la sombra de un edificio y pasó rápidamente. Después de un rato, llegó frente a la tienda iluminada de un joyero, y tras adquirir allí una pequeña cruz con corales rojos, tomó el mismo camino de regreso. No muy lejos de su casa, notó a una niña, miserablemente vestida con harapos, en un vano intento de abrir la puerta de una casa alta. «¿Quieres que te ayude?», dijo él. La niña no respondió nada, pero soltó la pesada manija de la puerta. Reinhardt ya había abierto la puerta. «No», dijo él, «podrían echarte. Ven conmigo, te daré pasteles de Navidad». Luego cerró la puerta nuevamente y tomó de la mano a la niña, que silenciosamente lo siguió hasta su apartamento. Había dejado una luz encendida al salir. «Aquí tienes pasteles», dijo, y le puso la mitad de su pequeño tesoro en el delantal, salvo los que tenían letras de azúcar. «Ahora vuelve a casa y da algunos también a tu madre». La niña lo miró sin decir palabra, con una expresión desconfiada, como si no estuviera acostumbrada a tal bondad. Reinhardt abrió la puerta y la alumbró con la lámpara. Entonces, como un pajarillo, la niña voló escaleras abajo y salió a la calle con sus pasteles. Reinhardt encendió el fuego en su estufa y colocó el polvoriento tintero sobre su mesa. Luego se sentó y escribió cartas toda la noche a su madre y a Elizabeth. El resto de los pasteles de Navidad yacía intacto junto a él, pero había abotonado los puños de Elizabeth, los cuales se veían algo extraños con su saco blanco de lana. Así permaneció hasta que el sol de invierno cayó sobre las ventanas heladas y le mostró un rostro pálido y serio en el espejo frente a él. Parte 5. En casa. Cuando se acercaba la Pascua, Reinhardt viajó a su tierra natal. A la mañana siguiente de su llegada fue a ver a Elizabeth. «Qué grande te has hecho», dijo él mientras la hermosa y delgada muchacha se acercaba sonriéndole. Ella se sonrojó, pero no respondió nada. Su mano, que él había tomado al saludarla, ella intentó retirarla suavemente. Él la miró con duda. Antes no hacía eso. Era como si ahora algo extraño se interpusiera entre ellos. Esto no cambió, aunque él se quedara más tiempo y aunque volviera día tras día. Cuando se quedaban a solas, surgían pausas que a él le resultaban incómodas, y él intentaba evitarlas nerviosamente. Para tener una conversación específica durante el tiempo de vacaciones, comenzó a enseñar a Elizabeth sobre botánica, disciplina en la que se había enfrascado durante los primeros meses de su vida universitaria. Elizabeth, acostumbrada a seguirle en todo y además diligente, aceptó con disposición. Así, varias veces a la semana realizaban excursiones al campo o al páramo, y al mediodía, cuando regresaban a casa con la cápsula verde de botánica llena de hierbas y flores, Reinhardt volvía algunas horas después para compartir sus hallazgos con Elizabeth. Con tal propósito entró un día por la tarde en la habitación, cuando Elizabeth estaba junto a la ventana adornando con flores frescas una jaula dorada de pájaros que él no había visto antes. Dentro de la jaula había un canario que batía las alas y picoteaba los dedos de Elizabeth con chillidos. En aquel lugar solía estar la jaula del pájaro de Reinhardt. ¿Se ha convertido mi pobre pinzón en un jilguero dorado después de su muerte?, preguntó él alegremente. «Los pinzones no suelen hacerlo», respondió la madre, que estaba sentada en una silla hilando. «Su amigo Eric se lo envió hoy a Elizabeth desde su finca». «¿Desde qué finca? ¿No lo sabes?» «¿Qué cosa?» «Que Eric ha asumido la segunda finca de su padre en el lago Imensé desde hace un mes. Pero no me has dicho una palabra de esto». «Ah», dijo la madre, «tampoco te has interesado por tu amigo. Es un joven muy querido y sensato». La madre salió para preparar el café. Elizabeth había dado la espalda a Reinhardt y seguía ocupada con la pequeña cúpula de la jaula. «Por favor, solo un momento», dijo ella. «Enseguida termino». Como Reinhardt no respondió por primera vez contra su costumbre, ella se volvió. Había en sus ojos una expresión repentina de tristeza que nunca había visto allí. «¿Qué te pasa, Reinhardt?», preguntó ella acercándose a él. «¿A mí?», dijo distraídamente y dejó que sus ojos se posaran soñadores en los de ella. «Pareces tan triste». «Elizabeth», dijo él, «no me gusta el pájaro amarillo». Ella lo miró asombrada. No lo comprendía. «Eres tan extraño», dijo. Él tomó sus manos, que ella dejó tranquilamente en las suyas. Pronto la madre regresó. Después del café, ésta se sentó en su rueca. Reinhardt y Elizabeth fueron al cuarto contiguo para ordenar sus plantas. Comenzaron a contar estambres, desplegaron cuidadosamente hojas y flores,
y de cada especie pusieron a secar 2 ejemplares entre las hojas de un gran folio. Era una tranquila tarde soleada. Solo se oía el zumbido de la rueca de la madre en la otra habitación y de vez en cuando la voz apagada de Reinhardt cuando nombraba las distintas clases de plantas o corregía la pobre pronunciación latina de Elizabeth. «Me falta aún la flor de mayo de la otra vez», dijo ella cuando terminaron de clasificar todas las plantas. Reinhardt sacó un pequeño libro de pergamino de su bolsillo. «Aquí tienes una flor de mayo para ti», dijo, sacando la planta medio seca. Cuando Elizabeth vio las hojas escritas, preguntó: «¿Has escrito más cuentos de hadas?» «No son cuentos de hadas», respondió él entregándole el libro. Eran todos versos. La mayoría de ellos no llenaba más de una página. Elizabeth pasó de una hoja a otra. Parecía leer solo los encabezados. «Cuando el maestro me regañó en la escuela», «Cuando nos perdimos en el bosque», «Con la leyenda de Pascua», «Cuando me escribió por primera vez». Casi todos eran así. Reinhardt la observaba atentamente y a medida que ella seguía hojeando, él vio como un delicado rubor cubría poco a poco su rostro. Quería ver sus ojos, pero Elizabeth no levantó la mirada y al final dejó el libro en silencio frente a él. «No me lo devuelvas de esa manera», dijo él. Ella tomó una ramita marrón de la caja metálica. «Voy a poner tu hierba favorita aquí dentro», dijo, dándole el libro. Finalmente llegó el último día de vacaciones y la mañana de la partida. Con su petición, Elizabeth obtuvo permiso de su madre para acompañar a su amigo hasta la estación de diligencias, que estaba a unas pocas calles de su casa. Al salir por la puerta principal, Reinhardt le ofreció el brazo. Así caminaron en silencio, él junto a la esbelta muchacha. Cuanto más se acercaban a su destino, más sentía él la necesidad de decirle algo importante, algo de lo que dependía toda la belleza y el valor de su vida futura, y sin embargo las palabras no salían. Eso lo angustiaba. Caminaba cada vez más despacio. «Llegarás tarde», dijo ella. «Ya han dado las 10 en San María». Pero él no aceleró el paso. Finalmente dijo tartamudeando: «Elizabeth, ya no me verás en 2 años. ¿Me querrás todavía igual cuando regrese?» Ella asintió y lo miró amigablemente a los ojos. «Yo también te defendí», dijo después de una pausa. «¿A mí? ¿Contra quién fue necesario?» «Contra mi madre. Hablamos de ti anoche después de que te fuiste por mucho tiempo. Ella decía que ya no eras tan bueno como solías ser». Reinhardt guardó silencio por un momento. Luego tomó su mano en la suya y mirándola seriamente a sus ojos de niña dijo: «Sigo siendo tan bueno como lo era antes. Créelo firmemente». «¿Lo crees, Elizabeth?» «Sí», dijo ella. Él soltó su mano y caminó rápidamente con ella por la última calle. Cuanto más se acercaba la despedida, más alegre era su rostro. Caminaba casi con demasiada velocidad. «¿Qué te pasa, Reinhardt?», preguntó ella. «Tengo un secreto, uno hermoso», dijo él mirándola con ojos brillantes. «Cuando regrese en 2 años, entonces lo sabrás». Mientras tanto llegaron a la diligencia. Aún había tiempo suficiente. Reinhardt tomó nuevamente su mano. «Adiós», dijo. «Adiós, Elizabeth, no lo olvides». Ella sacudió la cabeza. «Adiós», dijo ella. Reinhardt subió y los caballos comenzaron a andar. Cuando el carruaje giró la esquina de la calle, miró una vez más a su figura querida, como ella regresaba lentamente por el camino. Parte 6. Una carta. Casi 2 años después, Reinhardt estaba sentado frente a su lámpara, rodeado de libros y papeles, esperando a un amigo con quien compartía estudios. Se oyó subir a alguien por la escalera. «Adelante», era la casera. «Una carta para usted, señor Werner». Luego se retiró nuevamente. Desde su visita a casa, Reinhardt no había escrito a Elizabeth y tampoco había recibido ninguna carta de ella. Esta tampoco era de ella. Reconoció la letra de su madre. Reinhardt rasgó el sobre y leyó, y pronto leyó lo siguiente: «A tu edad, querido hijo, cada año tiene su propio rostro porque la juventud no puede empobrecerse. También aquí han cambiado algunas cosas, lo que probablemente te dolerá más si te he comprendido bien. Erich finalmente obtuvo ayer el sí de Elizabeth, después de haberlo intentado sin éxito 2 veces en el último trimestre. Ella siempre había dudado en decir que sí, pero al final lo hizo. Es todavía muy joven. La boda será pronto y la madre se irá con ellos». Parte 7. Immense. Nuevamente pasaron los años. En un sendero sombreado del bosque, un cálido y soleado atardecer de primavera, un joven con rostro fuerte y bronceado caminaba lentamente.
Con sus serios y oscuros ojos miraba atentamente en la distancia, esperando finalmente un cambio en el monótono camino que sin embargo no llegaba. Finalmente una carreta comenzó a ascender lentamente desde abajo. «Hola, buen amigo», gritó el caminante al campesino que estaba al lado. «¿Es este el camino correcto hacia el lago Imensé?» «Siga siempre recto», respondió el hombre, ajustándose el sombrero redondo. «¿Está muy lejos de aquí?» «Señor, está muy cerca, menos de media pipa de tabaco, y alcanza el lago. La casa principal está justo allí». El campesino se fue y el otro hombre caminó más rápido entre los árboles. Después de un cuarto de hora, la sombra a su izquierda desapareció de repente. El camino llevaba a una pendiente de donde apenas sobresalían las copas de robles centenarios. Más allá de ellos se abrió un extenso paisaje soleado. Abajo, el lago reposaba tranquilo, azul oscuro, casi completamente rodeado por verdes bosques iluminados por el sol. Solo en un lugar se apartaban para ofrecer una vista lejana que se cerraba con montañas azules. Enfrente, en medio del follaje verde de los bosques, un blanco nevado se extendía sobre los árboles frutales en flor, y en la alta ribera se levantaba la mansión, blanca con tejas rojas. Una cigüeña voló desde la chimenea y planeó lentamente sobre el agua. «El lago Imensé», exclamó el caminante. Era casi como si hubiese alcanzado ya el objetivo de su viaje, pues permaneció inmóvil mirando por encima de las copas de los árboles a sus pies hacia la otra orilla, donde la imagen especular de la mansión se balanceaba suavemente sobre el agua. Luego, de repente, reanudó su camino. Ahora descendía la montaña casi en picado, así que los árboles en la base nuevamente le proporcionaban sombras, aunque también ocultaban la vista del lago, que solo destellaba ocasionalmente a través de las brechas entre las ramas. Pronto el camino ascendió suavemente de nuevo y a partir de ahí el bosque desaparecía a ambos lados. En su lugar se extendían colinas cubiertas de viñedos a lo largo del camino. A ambos lados árboles frutales en flor llenos de zumbantes abejas se alineaban a lo largo del sendero. Un hombre distinguido con un abrigo marrón se acercaba al caminante. Cuando estuvo cerca agitó su sombrero y gritó con voz clara: «Bienvenido, bienvenido, hermano Reinhardt. Bienvenido a la hacienda de Imensé». «Dios te bendiga, Eric, y gracias por tu bienvenida», respondió el otro. Llevaron a cabo un fuerte apretón de manos. «¿Realmente eres tú?», dijo Eric, mirando fijamente el serio rostro de su viejo amigo de la escuela. Una alegre sonrisa hizo que los rasgos sencillos de Eric se vieran aún más risueños tras estas palabras. «Sí, hermano Reinhardt», dijo, tendiéndole la mano otra vez. «Desde entonces he sacado el gran premio, ya lo sabes». Entonces se frotó las manos y exclamó contento: «Va a ser una sorpresa. No se lo espera, no en toda la eternidad». «¿Una sorpresa?», preguntó Reinhardt. «¿Para quién?». «Para Elizabeth». «Elizabeth, ¿no le has dicho de mi visita?». «Ni una palabra, hermano Reinhardt. Ella no piensa en ti, tampoco mamá. Te escribí en secreto para que la alegría sea mayor. Ya sabes, siempre tuve mis pequeños planes en secreto». Reinhardt se puso pensativo. Parecía que respirar le costaba cada vez más a medida que se acercaban a la granja. Al lado izquierdo del camino, los viñedos desaparecieron y dieron paso a un extenso huerto que se extendía casi hasta la orilla del lago. La cigüeña se había posado y paseaba gravemente entre los bancales de verduras. «Hola», gritó Eric dando una palmada. «El egipcio de largas patas me está robando mis pequeñas picas de chícharos otra vez». El ave se elevó lentamente y voló al tejado de un edificio nuevo que se encontraba al final del huerto, cuyas paredes estaban cubiertas de árboles de duraznos y albaricoques enlazados. «Esa es la destilería», dijo Eric. «La instalé hace apenas 2 años. Los edificios de la finca los hizo construir mi difunto padre. La casa de vivienda fue edificada por mi abuelo. Así uno siempre avanza un poco más». Con estas palabras llegaron a un espacioso solar, flanqueado a los lados por los edificios rústicos de la finca y en el fondo por la casa señorial, cuyos extremos se unían a un alto muro de jardín. Detrás de este muro se veía el perfil oscuro de setos de tejo y de vez en cuando algunas ramas florecientes de lilos sobresalían hacia el patio. Hombres con rostros bronceados por el sol y el trabajo cruzaban el solar y saludaban a los amigos, mientras Eric les daba a unos y a otros órdenes o hacía preguntas sobre su labor diaria. Luego alcanzaron la casa. Un pasillo amplio y fresco los acogió, y al final giraron a la izquierda en un pasaje algo oscuro. Aquí, Eric abrió una puerta y entraron en una amplia sala de jardín.
Filtrada por la vegetación que cubría las ventanas opuestas, una penumbra verde llenaba el espacio a ambos lados. A través de estas, dos altas puertas de vidrio completamente abiertas dejaban entrar el resplandor de la soleada primavera y ofrecían una vista de un jardín con parterres de flores bien distribuidos y altos muros de follaje, divididos por un camino recto y ancho que conducía al lago y más allá, hacia los bosques distantes. Al entrar los amigos, una corriente de aire les trajo una oleada de fragancias. En una terraza frente a la puerta del jardín, una figura femenina vestida de blanco, casi infantil, estaba sentada. Se levantó y caminó hacia los recién llegados. A mitad de camino se detuvo como petrificada y miró al forastero sin moverse. Él extendió la mano hacia ella con una sonrisa. «Reinhard», exclamó. «Reinhard, Dios mío, eres tú. Hace tanto que no nos vemos». «Hace mucho tiempo», dijo él, y no pudo decir más, pues al oír su voz, sintió una leve punzada en el corazón y al mirarla se encontró ante la misma figura ligera y tierna a la que había despedido años atrás en su ciudad natal. Eric se había quedado en la puerta con el rostro radiante de alegría. «¿Ves, Elizabeth?», dijo él. «Ni en sueños habrías esperado a este visitante, ni en 1.000.000 de años». Elizabeth lo miró con ojos de hermana. «Eres muy bueno, Eric», dijo ella. Él tomó su delgada mano cariñosamente entre las suyas. «Y ahora que lo tenemos», dijo, «no lo dejaremos ir tan pronto. Ha estado fuera demasiado tiempo. Lo haremos sentirse en casa de nuevo. Mira qué extraño y aristocrático se ha vuelto». Una cautelosa mirada de Elizabeth recorrió el rostro de Reinhard. «Es solo el tiempo que no hemos pasado juntos», dijo él. En ese momento la madre, con una cesta de llaves en el brazo, entró por la puerta. «Señor Werner», dijo al ver a Reinhard. «Oh, un invitado tan querido como inesperado». Y entonces comenzó una conversación fluida de preguntas y respuestas. Las mujeres se sentaron a sus labores y mientras Reinhard disfrutaba de los refrescos preparados para él, Erich encendió su sólida pipa de espuma de mar y mientras fumaba discutía junto a él. Al día siguiente Reinhard tuvo que salir con él a los campos, a los viñedos, al lúpulo, a la destilería. Todo estaba en orden. Las personas que trabajaban en el campo y junto a los alambiques tenían un aspecto de salud y satisfacción. Al mediodía, la familia se reunía en la sala de jardín y el día se pasaba, dependiendo de las ocupaciones de los anfitriones, más o menos en común. Solo las horas antes de la cena, como las primeras de la mañana, Reinhard las pasaba trabajando en su habitación. Desde hacía años, siempre que le era posible, había estado recopilando rimas y canciones populares y ahora se proponía ordenar su tesoro y, si era posible, aumentarlo con nuevas anotaciones de los alrededores. Elizabeth había sido siempre suave y amable. La constante atención de Eric la recibía con una gratitud casi humilde, y Reinhard a veces pensaba que la jovial niña de antaño había prometido ser una mujer menos tranquila. Desde el segundo día de su estancia aquí, solía dar un paseo nocturno por las orillas del lago. El sendero pasaba justo bajo el jardín. Al final de este, en un promontorio, había un banco bajo altos abedules. La mamá lo había llamado el banco de la tarde porque el lugar daba hacia el oeste y se usaba más a esa hora por el atardecer. Una tarde, volviendo de uno de esos paseos, Reinhard fue sorprendido por la lluvia. Buscó refugio bajo una tila junto al agua, pero las gruesas gotas pronto atravesaron las hojas. Empapado como estaba, se resignó y continuó su camino despacio. Estaba casi oscuro, la lluvia caía cada vez más densa. Al acercarse al banco de la tarde, creyó distinguir una figura femenina vestida de blanco entre los troncos brillantes de los abedules. Estaba inmóvil y al acercarse parecía orientada hacia él, como si esperara a alguien. Pensó que sería Elizabeth, pero cuando se apresuró para alcanzarla y luego volver juntos por el jardín a la casa, ella se volvió lentamente y desapareció por los senderos oscuros laterales. No pudo comprenderlo. Casi estaba enfadado con Elizabeth y, sin embargo, dudaba si realmente había sido ella, pero no se atrevió a preguntárselo y, de hecho, al volver a la casa, no entró en la sala del jardín, solo para evitar ver a Elizabeth entrar tal vez por la puerta del jardín. Parte 8. Mi madre lo quiso. Algunos días después, ya al anochecer, la familia estaba reunida como de costumbre a esa hora en la sala del jardín. Las puertas estaban abiertas. El sol ya se había ocultado tras los bosques al otro lado del lago. A Reinhard se le pidió que compartiera algunas canciones populares que había recibido aquella tarde de un amigo que vivía en el campo. Fue a su habitación y regresó enseguida con un rollo de papel compuesto de varias hojas escritas con esmero.
Se sentaron alrededor de la mesa, Elizabeth junto a Reinhardt. «Vamos a leer al azar», dijo él. «Yo mismo aún no las he revisado». Elizabeth desenrolló el manuscrito. «Aquí hay notas», dijo ella. «Tienes que cantar esto, Reinhardt». Primero leyó algunos cantos populares tiroleses, tarareando en voz baja la alegre melodía de vez en cuando. El pequeño grupo se llenó de alegría. «¿Quién habrá compuesto estas hermosas canciones?», preguntó Elizabeth. «Ah», dijo Eric, «se nota que son cosas de sastres y peluqueros, y de esa gente alegre». Reinhardt dijo, «No se componen, nacen, caen del cielo, vuelan sobre la tierra como el hilo de María. De aquí y de allá se cantan simultáneamente en 1000 lugares. Nuestro actuar y sufrir más íntimo lo encontramos en estas canciones. Es como si todos hubiéramos ayudado a crearlas». Tomó otra hoja. Estaba en altas montañas. «La conozco», exclamó Elizabeth. «Empieza a cantar, Reinhardt. Yo te ayudaré». Y así cantaron aquella melodía tan enigmática que no parece pensada por humanos. Elizabeth, con su voz algo velada de contralto, secundaba al tenor. Mientras tanto, la madre cosía afanosamente. Eric tenía las manos entrelazadas y escuchaba devotamente. Cuando la canción terminó, Reinhardt dejó la hoja en silencio a un lado. Desde la orilla del lago, el sonido de los cencerros de las manadas subía a través de la quietud vespertina. Escucharon involuntariamente. Entonces oyeron la clara voz de un muchacho cantando. «Estaba en altas montañas, y vi en el profundo valle». Reinhardt sonrió. «¿Lo oyes bien? Así va de boca en boca». «A menudo se canta en esta región», dijo Elizabeth. «Sí», dijo Eric, «es el mismo pastor, está arreando a las becerras». Escucharon un rato más hasta que la campanilla se perdió detrás de los edificios agrícolas. «Son sonidos antiguos», dijo Reinhardt. «Duermen en los rincones del bosque. Solo Dios sabe quién los descubrió». Sacó una hoja nueva. El crepúsculo ya se había intensificado. Un reflejo rojo del atardecer bañaba los bosques al otro lado del lago como si fueran espuma. Reinhardt desplegó la hoja. Elizabeth colocó su mano a un lado de ésta y miró dentro. Entonces Reinhardt leyó: «Mi madre lo quiso así, que desposara a otro de allí. Lo que antes poseía, mi corazón debía olvidarlo. No quiso él tal desdicha. Acuso a mi madre, pues no fue buena su obra. Lo que en honor se mantendría, ahora ha devenido en pecado. Qué desdicha es la mía. Por todo mi orgullo y alegría he cosechado pena. Ah, si no hubiera pasado, ah, si pudiera mendigar por el páramo marrón y robado». Durante la lectura, Reinhardt sintió un ligero temblor en el papel. Al terminar, Elizabeth deslizó su silla hacia atrás y se fue silenciosamente al jardín. La mirada de la madre la siguió. Eric intentó seguirla, pero la madre dijo: «Elizabeth tiene cosas que hacer afuera». Así que desistió. Afuera, el atardecer se asentaba más y más sobre el jardín y el lago. Las polillas nocturnas zumbaban pasando las puertas abiertas, a través de las cuales el aroma de flores y arbustos entraba cada vez más fuerte. Desde el lago subía el croar de las ranas, bajo las ventanas cantaba un ruiseñor, y más profundo en el jardín, otro. La luna asomaba sobre los árboles. Reinhardt permaneció un rato mirando el lugar donde la delicada figura de Elizabeth había desaparecido entre los enramados. Luego enrolló su manuscrito, saludó a los presentes y bajó al agua a través de la casa. Los bosques se erguían en silencio, proyectando su oscuridad lejos en el lago, mientras que el centro de éste quedaba en una penumbra sofocante de luna. Ocasionalmente un leve susurro estremecía los árboles, pero no era viento. Era solo la respiración de la noche de verano. Reinhardt siguió caminando a lo largo de la orilla. A una piedra de distancia de la tierra pudo ver un lirio de agua blanco. De repente sintió la tentación de verlo de cerca. Se quitó la ropa y se metió al agua. Estaba poco profundo. Plantas afiladas y piedras lo cortaban en los pies y no lograba alcanzar la profundidad suficiente para nadar. De pronto, el suelo desapareció bajo él. Las aguas se arremolinaron sobre su cabeza y pasó un rato antes de que lograra salir a la superficie de nuevo. Ahora movía las manos y pies y nadaba en círculos hasta que se orientó sobre dónde había entrado. Pronto vio otra vez el lirio. Yacía solitario entre las grandes hojas relucientes. Nadó lentamente hacia afuera y a veces levantaba los brazos del agua de manera que las gotas que caían brillaban a la luz de la luna.
pero era como si la distancia entre él y la flor permaneciera igual. Solo la orilla quedaba, cuando él se volvía a mirar, en una siempre más incierta neblina detrás de él. Sin embargo, no abandonó su empresa, sino que nadó vigorosamente en la misma dirección. Finalmente se había acercado tanto a la flor que podía distinguir claramente los pétalos plateados a la luz de la luna. Al mismo tiempo, sintió que algo lo había atrapado. Los tallos lisos se elevaban desde el fondo y se enroscaban alrededor de sus miembros desnudos. El agua desconocida se veía tan negra a su alrededor. Detrás de él escuchaba el chapotear de un pez. De repente se sintió tan inquieto en ese elemento extraño que con fuerza rasgó las plantas enredadas y nadó de regreso a la tierra con una prisa sin aliento. Cuando desde allí miró hacia el lago otra vez, el lirio estaba como antes, lejos y solitario sobre la oscura profundidad. Se vistió y volvió lentamente a casa. Al entrar en la sala desde el jardín, encontró a Eric y a la madre ocupados en los preparativos de un pequeño viaje de negocios que debía llevarse a cabo al día siguiente. «¿Dónde has estado tan tarde en la noche?», le gritó la madre. «¿Yo?», respondió él. «Quería visitar el lirio de agua, pero no resultó en nada». «Eso no lo entiende nadie otra vez», dijo Eric. «¿Qué rayos tenías que ver con el lirio de agua?». «La conocí hace mucho tiempo», dijo Reinhardt, «pero fue hace mucho». Parte 9. Elizabeth. A la tarde siguiente, Reinhardt y Elizabeth caminaban más allá del lago, unas veces entre los árboles y otras a lo largo de la orilla saliente. Elizabeth había recibido de Erich la misión de, durante su ausencia y la de su madre, mostrarle a Reinhardt las mejores vistas de los alrededores, especialmente desde la otra orilla hacia la misma finca. Así se dirigían de un punto a otro. Finalmente, Elizabeth se cansó y se sentó a la sombra de unas ramas colgantes. Reinhardt se quedó frente a ella, apoyado en el tronco de un árbol. Entonces oyó el canto del cuco en lo profundo del bosque, y de repente tuvo la sensación de que todo esto ya había sucedido antes. La miró con una sonrisa extraña. «¿Vamos a buscar fresas?», preguntó él. «No es temporada de fresas», dijo ella. «Pero pronto lo será». Elizabeth sacudió la cabeza en silencio, luego se levantó y ambos continuaron su caminata. Mientras caminaba a su lado, Reinhardt no podía dejar de mirarla, pues caminaba con una gracia como si fuera llevada por sus ropas. A menudo se quedaba un paso atrás para contemplarla por completo. Así llegaron a un espacio abierto, cubierto de brezo, con una amplia vista del país. Reinhardt se agachó y recogió algunas hierbas que crecían en el suelo. Cuando levantó la vista nuevamente, su rostro mostraba una expresión de dolor apasionado. «¿Conoces esta flor?», preguntó él. Ella lo miró interrogativamente. «Es un brezo. Lo he recogido a menudo en el bosque». «Tengo en casa un libro viejo», dijo él. «Solía escribir en él canciones y rimas variadas, pero hace mucho que no lo hago. Entre sus páginas hay también un brezo, pero está marchito. ¿Sabes quién me lo dio?». Ella asintió en silencio, pero bajó la mirada y solo vio la hierba que él sostenía en la mano. Así estuvieron de pie mucho tiempo. Cuando levantó la vista hacia él, vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Elizabeth», dijo él, «detrás de esas montañas azules yace nuestra juventud. ¿Dónde ha quedado?». No hablaron más. Caminaron en silencio el uno al lado del otro hacia el lago. El aire estaba pegajoso. En el oeste se levantaba una nube negra. «Va a haber tormenta», dijo Elizabeth, acelerando el paso. Reinhardt asintió en silencio y ambos caminaron rápidamente a lo largo de la orilla hasta que llegaron a su bote. Durante la travesía, Elizabeth dejó su mano sobre el borde del bote. Él la miró mientras remaba, pero ella miraba más allá de él hacia la distancia. Entonces su mirada descendió y se quedó en su mano, y la pálida mano le reveló lo que su rostro le había ocultado. Vio en ella esos delicados signos de un dolor oculto que a menudo toman posesión de las manos hermosas de las mujeres que por la noche descansan sobre un corazón enfermo. Cuando Elizabeth sintió que la mirada de Reinhardt descansaba en su mano, ella la dejó caer lentamente sobre el agua. Al llegar al patio, encontraron un carrito de afilador de cuchillos enfrente de la casa señorial. Un hombre con rizos negros y colgantes estaba afanosamente pedaleando la rueda y tarareando una melodía gitana entre dientes, mientras un perro con arnés jadeaba a su lado. En el vestíbulo de la casa, envuelta en harapos, una niña con hermosas facciones perturbadas extendía su mano pidiendo limosna a Elizabeth. Reinhardt buscó en su bolsillo, pero Elizabeth lo adelantó y vertió apresuradamente todo el contenido de su monedero en la mano abierta de la mendiga.
Luego se volvió con prisa, y Reinhardt escuchó cómo subía las escaleras sollozando. Él quiso detenerla, pero se lo pensó mejor y se quedó al pie de la escalera. La niña seguía inmóvil en el vestíbulo con la limosna recibida en la mano. «¿Qué más quieres?», preguntó Reinhardt. Ella se sobresaltó. «No quiero nada más», dijo. Luego, volviendo la cabeza y mirándolo con ojos perdidos, se dirigió lentamente hacia la puerta. Él llamó a alguien por su nombre, pero ella no lo escuchó más. Con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho, cruzó el patio. Morir, ay, morir debería hacerlo sola. Una vieja canción resonó en sus oídos. Su respiración se detuvo por un breve momento. Luego se dio la vuelta y fue a su habitación. Se sentó a trabajar, pero no tenía pensamientos. Después de haberlo intentado en vano durante una hora, bajó al salón familiar. No había nadie, solo una fresca penumbra verde. En la mesa de coser de Elizabeth había una cinta roja que ella llevaba al cuello esa tarde. La tomó en la mano, pero le dolió, y la volvió a dejar. No tenía paz. Bajó al lago y soltó el bote. Remó hasta la otra orilla y recorrió de nuevo todos los caminos que había hecho poco antes con Elizabeth. Al regresar a casa ya estaba oscuro. En el patio se encontró con el cochero que estaba llevando los caballos del carruaje al pasto. Los viajeros acababan de regresar. Al entrar en el vestíbulo, escuchó a Eric pasearse arriba y abajo en la sala de jardín. No quiso entrar con él. Se quedó quieto un momento y luego subió las escaleras a su habitación en silencio. Allí se sentó en el sillón junto a la ventana. Fingía ante sí mismo que quería escuchar al ruiseñor que cantaba abajo en los setos de tejos, pero solo escuchaba el latido de su propio corazón. Todo en la casa se fue aquietando, la noche transcurría y él no lo sentía. Así estuvo sentado durante horas. Finalmente se levantó y se recostó en la ventana abierta. El rocío nocturno caía entre las hojas. El ruiseñor había dejado de cantar. Gradualmente el profundo azul del cielo nocturno fue desplazado desde el este por un resplandor amarillo pálido. Se levantó un viento fresco que acarició la caliente frente de Reinhardt. La primera alondra se elevó jubilosa en el aire. Reinhardt se volvió repentinamente y se dirigió a la mesa. Tanteó en busca de un lápiz. Cuando lo encontró, se sentó y escribió unas líneas en una hoja de papel blanca. Después de terminar, tomó su sombrero y su bastón y, dejando el papel, abrió con cuidado la puerta y bajó al vestíbulo. El amanecer aún descansaba en todos los rincones. El gran gato de la casa se estiraba sobre la estera de paja y arqueaba el lomo contra su mano que ofrecía distraídamente. Afuera, en el jardín, los gorriones ya cantaban magníficamente desde las ramas, anunciando a todos que la noche había pasado. Entonces escuchó arriba, en la casa, una puerta abrirse. Alguien bajaba las escaleras. Al mirar, vio a Elizabeth frente a él. Ella puso su mano sobre su brazo, movió los labios, pero él no escuchó palabras. «No volverás», dijo ella finalmente. «Lo sé, no mientas, nunca volverás». «Nunca», dijo él. Ella dejó caer su mano y no dijo más. Él cruzó el vestíbulo hacia la puerta. Entonces se volvió una vez más. Ella estaba de pie inmóvil en el mismo lugar y lo miraba con ojos muertos. Dio un paso adelante y extendió los brazos hacia ella. Luego se giró bruscamente y salió por la puerta. Afuera, el mundo yacía en la fresca luz de la mañana. Las gotas de rocío colgadas en las telarañas brillaban con los primeros rayos del sol. No miró hacia atrás. Caminó rápidamente, y cada vez más la tranquila finca desaparecía detrás de él y ante él se elevaba el ancho y vasto mundo. Parte 10. El viejo. La luna ya no brillaba sobre los cristales de las ventanas. Había oscurecido. El anciano seguía sentado con las manos entrelazadas en su sillón y miraba al espacio de la habitación. Poco a poco, la penumbra negra se transformó ante sus ojos en un amplio lago oscuro. Un agua negra se extendía detrás de otra, cada vez más profunda y lejana. Y en el último, tan lejos que los ojos del anciano apenas la alcanzaban, una solitaria nenúfar blanca flotaba entre anchas hojas. La puerta de la sala se abrió y un resplandor luminoso cayó en la habitación. «Qué bueno que has venido, Brigitte», dijo el anciano. «Coloca la luz sobre la mesa». Luego acercó también la silla a la mesa, tomó uno de los libros abiertos y se sumergió en los estudios a los que una vez dedicó la fuerza de su juventud.
Muchas gracias por escuchar nuestra narración de El silencio de los corazones. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.